Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al tema número 6, en donde estamos estudiando el primer viaje misionero del apóstol Pablo, la parte número 2. Y es que hemos venido estudiando en el tema anterior cómo el apóstol Pablo junto a Bernabé y a Juan Marcos comenzaron allí por el año 46 o 48 aproximadamente el primer viaje misionero que los llevaría desde Antioquía, en la actual Turquía, navegando un poco más hacia abajo a la isla de Chipre. Y allí llegaron a una ciudad muy interesante, a Pafos, una ciudad donde había una situación cultural muy griega, muy politeísta, muy de ciencia ocultismo, mucho ocultismo. Y entonces allí el apóstol Pablo y Bernabé llegan y comienzan su ministerio predicando en aquella región. Hoy vamos a hablar de cómo continúa el apóstol Pablo y Bernabé en su gira en el primer viaje misionero. Vamos a iniciar con una oración. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias te damos en este momento, porque nos das de nuevo esta linda oportunidad, Señor, de poder estar reunidos en este canal, en este espacio, para poder glorificar tu nombre y para poder compartir con otros hermanos las verdades eternas de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado salud y hoy nos das el Espíritu Santo para poder seguir estudiando tu santa palabra. Pedimos el perdón de nuestros pecados, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. En este tema nuestra lectura bíblica la encontramos en Hechos 13:49 y vamos a estar navegando a través del capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Y en ese capítulo encontramos este texto que dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia o por toda aquella región. Esto dice cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Pisidia. Así que vamos a ir para allí en un momento. Pero aquí en nuestra pantalla vemos el mapa de donde salió el apóstol Pablo desde Antioquía, que es la región en Turquía, cerca de Siria, y bajaron hacia el suroeste, pasando por Seleucia, y después se embarcaron hacia Salamina y cruzaron toda la isla. Pero en esas regiones no andaban predicando mucho. Donde comenzaron la predicación fuerte fue aquí en Pafos. Y ya conocimos la vez pasada un incidente con el mago Elimas allí en Pafos. De Pafos nos dice el texto que zarparon hacia Perge. Pero en Perge hubo una situación. En Perge, Juan Marcos, que había salido desde Antioquía con ellos, decidió regresarse a Antioquía. Así que en Perge no se detuvieron mucho y siguieron hasta Antioquía de Pisidia. Esta era otra Antioquía, no la misma de la que estamos, de donde ellos venían. Y en Antioquía nos vamos a enfocar ahora cuál fue el ministerio que el apóstol Pablo y Bernabé realizaron en esa ciudad. Fíjense que en Perge tampoco hicieron evangelismo. Ellos iban siendo guiados por el Espíritu Santo. En algunos sitios solamente pasaban. El Espíritu Santo no les inspiraba, no les hacía sentir, no les decía que entraran allí y predicaran. Pasaban y llegaban en la siguiente ciudad y entraban en donde el Espíritu Santo les inspiraba que debían entrar para predicar el Evangelio de salvación. Muy bien, vamos entonces a avanzar. Una de las cosas interesantes que sucede en este viaje misionero, lo primero es que salieron, dice el versículo 13 del capítulo 13, por supuesto, dice que salieron de Pafos y llegaron a Perge. Nos dice el versículo 13: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros
arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, separándose de ellos, se volvió a Jerusalén. No nos dice mucho las razones ni por qué, ni qué llevó a Juan Marcos a regresarse a Jerusalén. No fue ni siquiera a Antioquía. Lo cierto es que Juan Marcos era muy joven, tendría unos 17 años, era un adolescente todavía cuando zarpó en ese viaje. Para un joven probablemente este viaje significaba conocer nuevos lugares, aventura. Sin embargo, el viaje misionero de Pablo estaba plagado de muchas limitaciones, de insultos, de rechazo, de gente malvada queriéndoles dañar, como vamos a ver más adelante. Y esta parte de la historia, Juan Marcos no la sabía y no le gustó. Y probablemente Juan Marcos se regresa desde Perge precisamente porque sintió que no iba a soportar todo el viaje. Bien, luego vemos en el versículo 14, nos dice que llegaron a Antioquía. Ellos pasaron por Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. Y un sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Es decir, llegaron a Antioquía de Pisidia y lo primero que preguntaron fue, ¿dónde podemos encontrar una sinagoga aquí para reunirnos? Recuerden que tanto Bernabé como Pablo eran judíos, o por lo menos Pablo sabemos y confirmadamente que era judío de nacimiento, nacido fuera de Israel, hablaba perfectamente griego, hablaba perfectamente hebreo y hablaba perfectamente latín. Por lo tanto, Pablo llega a Antioquía de Pisidia con Bernabé y dicen, ¿dónde está una sinagoga para reunirnos? Pablo tenía amplio conocimiento de la palabra de Dios en el aspecto de la doctrina de los fariseos. Por lo tanto, era bienvenido en cualquier sinagoga que él fuera por su historia como fariseo. Pero había una parte de él que no la querían y era la parte del cristianismo, un fariseo ahora cristiano. Así que entonces llegan a la sinagoga y se sentaron. Hermanos, aquí debemos aprender una cosa. Un líder de la iglesia, nunca debe andar buscando protagonismo cuando llega a otra iglesia. Probablemente usted es primer anciano, probablemente usted es diácono, probablemente usted es hasta suplente de pastor. No importa el rango, no importa el privilegio ni la posición de liderazgo que usted tenga en su iglesia. Cuando usted va a otra iglesia, usted debe fungir como hermano de la iglesia a donde usted va. Hermano en Cristo. Y Pablo y Bernabé eran líderes, destacados conocedores de la palabra de Dios. Sin embargo, los llevan y ellos se sientan en la sinagoga. No buscan protagonismo, humildes hasta el punto en el que les pidieron que participara. Luego nos dice que Pablo predica en la sinagoga. El versículo 16 nos dice, el versículo 15 nos dice, después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y el versículo 16 entonces dice, entonces Pablo se levantó, hizo señal de silencio con la mano y dijo, israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Esas fueron las primeras palabras del apóstol Pablo en esa sinagoga en Antioquía de Pisidia. Y luego, después de haber predicado el apóstol Pablo, que nos vamos hasta el versículo 42, nos dice, cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, los gentiles les rogaron, oigan esto, que el sábado siguiente les hablasen más de estas cosas. Es decir, miren qué interesante, noten esto. Habían predicado en una sinagoga. Recuerden que a la sinagoga no podían entrar gentiles, solamente judíos.
Pero cuando ellos estaban saliendo de la sinagoga, los gentiles se acercaron y le dijeron, por favor, el siguiente sábado, reúnete con nosotros, háblennos de eso que estaban hablando allá adentro en la sinagoga. Queremos escucharlos. Qué interesante. Había hambre de la verdad, hambre del evangelio, y Pablo y Bernabé lo sabían perfectamente bien. Y dice el versículo 43, despedida la congregación, muchos judíos y muchos prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaron y persuadieron a permanecer en la gracia de Dios. Ahora viene esto que es muy interesante. El siguiente sábado, en el versículo número 44, nos dice, el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Miren qué interesante. Llegan a Antioquía de Pisidia, preguntan dónde hay una sinagoga, entran a la sinagoga y se sientan. Los encargados de la sinagoga judía, porque las sinagogas son judías, les dicen, hermanos, si tienen una palabra de exhortación, háblenla. El apóstol Pablo comienza a predicar. La predicación, que luego la vamos a ver, es tan impactante que cuando están saliendo de la sinagoga, los gentiles se les acercan. Es decir, los pecadores, los que no eran parte del pueblo judío, se acercan y les dicen, por favor, hermanos, el siguiente sábado reúnanse con nosotros y háblennos de estas cosas. Y al siguiente sábado, casi toda la ciudad se juntó para escucharlos predicar. Qué interesante. Ahora fíjense, los judíos, dice el versículo 45, pero al ver a la multitud, los judíos se llenaron de celo y contradecían a Pablo con blasfemias. No dice qué tipo de blasfemias, pero blasfemaban en lo que estaban contradiciendo a Pablo. Pablo, que estaba enseñando a los judíos, a otros gentiles, los judíos lo contradecían a él. Imagínense qué interesante, pero con blasfemias. Allí habrá mucho que pensar qué tipo de blasfemias eran las que estaban usando estas gentes contra Pablo y Bernabé. Y entonces Pablo y Bernabé, nos dice el versículo 50, finalmente los judíos, dice, incitaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su región, es decir, los expulsaron de la ciudad de Antioquía de Pisidia. Y lo más interesante es que desde ese momento, además, dice el versículo 51, dice, entonces los apóstoles sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y se fueron a Iconio, nos dice precisamente este pasaje. Se fueron a Iconio cuando fueron perseguidos por los judíos y las mujeres a quienes habían incitado los judíos. Y entonces salieron de allí, se sacudieron el polvo de sus pies en señal de aquí ya terminamos lo que teníamos que hacer y se fueron hacia Iconio. Hacia allá se fueron en este viaje misionero. Ahora muy bien, es interesante que el apóstol Pablo y Bernabé llegan, buscan una sinagoga, se sientan y después les dan una oportunidad para predicar, que fue la única que les dieron en una sinagoga en Antioquía de Pisidia. Y allí predica, su mensaje fue tan poderoso que impactó a los que estaban afuera, no a los que estaban adentro. Los que estaban afuera, cuando iban saliendo, le dicen, Pablo, por favor, reúnete con nosotros el próximo sábado y háblanos de lo que estabas diciendo allá adentro. Y al siguiente día, casi toda la ciudad estaba reunida y Pablo y Bernabé comenzaron a predicar.
Y cuando predicaron esto, los de la sinagoga dijeron, uy, a nosotros nos dejaron estos 4 nada más. Y comenzaron a buscar que la gente odiara a Bernabé y lo lograron. Y Bernabé y Pablo tuvieron que salir de allí corriendo hacia Iconio. Fueron expulsados de la ciudad. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo en el que por el evangelio que predicamos seremos aborrecidos, así nos dice la Biblia. Nadie que predica el verdadero evangelio, nadie que predica la verdad eterna va a ser bien vista por toda la sociedad. Solamente aquellos predicadores progresistas que predican de que hay que sembrar, de que hay que tener mucha riqueza y mucho dinero en esta tierra, solamente aquellos predicadores de corte motivacional que dicen lo que la gente quiere escuchar, ellos sí se vuelven famosos, se vuelven una estrella, como una estrella de rock and roll, se vuelven muy famosos. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien que ese no es el evangelio puro. El evangelio puro incluye aquellas cosas que la gente no quiere escuchar, pero que son tan ciertas como su propia vida en la práctica. Y el apóstol Pablo llega con un evangelio. ¿Cuál era el evangelio que el apóstol Pablo llevaba? Era un evangelio contrario a lo que los judíos predicaban en las sinagogas. En las sinagogas se predicaba que había que esperar al Mesías, pero Pablo predicaba que el Mesías ya había venido a la tierra. Era interesante todo esto, y esta contrariedad de pensamiento hacía que los judíos se levantaran en persecución contra Pablo y Bernabé. Cada vez que tú presentes, y esto pasa en todas las iglesias, si tú te levantas en tu iglesia, mi hermano, y predicas el mensaje escatológico de los 3 ángeles, comienzas a predicar de Daniel y Apocalipsis, comienzas a predicar de la verdad presente, comienzas a predicar de Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, vas a comenzar a tener oposición en la iglesia. Si comienzas a predicar acerca del santuario, temas del santuario celestial, si comienzas a predicar temas que tienen que ver con esas prácticas, con ese tipo de situaciones que estamos viviendo actualmente, van a comenzar a tildarte de que eres un farisaico, que eres una persona muy obstinada. Y algunos hermanos son hasta expulsados de las iglesias y los tratan por disidentes. He visto casos, he visto grupos que salen de la iglesia y que se forman como grupos disidentes. Ya sabemos que no comparten las mismas creencias. Sin embargo, muchas veces he visto hermanos que predican estos mensajes tan correctos, tan verdaderos, y son tratados por igual. Veamos qué era lo que el apóstol Pablo predicaba, por lo que les cayó mal a los judíos. Vamos a ir allí rápidamente. ¿Cuál era el mensaje de Pablo y Bernabé que habían llevado a Antioquía de Pisidia? Fíjate bien. Lo primero, su predicación fue en una sinagoga. Número 2, eso nos dice que su objetivo principal eran los judíos. Y como objetivo secundario era alcanzar a los gentiles. Aunque en los planes de Dios, Pablo era el apóstol de los gentiles. Pero es que apenas está comenzando su ministerio. Y por práctica, sabemos en el resto de los episodios paulinos, sabemos que cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que buscaba era una sinagoga. Y les predicaba primero a los judíos que habían en esa sinagoga. Y después abría la puerta de oportunidad de salvación con el evangelio que predicaba a todos los gentiles, es decir, a todos los extranjeros. Ahora, su tema comienza diciendo
que Dios es Padre y es libertador. Vean el versículo 17 del capítulo 13 de Hechos. El Dios de este pueblo, primero comienza, entonces Pablo se levantó, hizo señal de silencio con la mano y dijo: Israelitas y los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo, de Israel, eligió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su destierro en Egipto y con brazo levantado los sacó de allá. Pablo comienza hablando de Dios como Dios Padre y libertador. En otras palabras, fue Dios el que eligió a Moisés, dice Pablo, para que liberara al pueblo con mano fuerte de la esclavitud de Egipto. Esto es lo que está diciendo Pablo. Esa era una verdad irrefutable en la historia del pueblo judío. Ningún judío podía rechazar esa verdad. Hasta allí todo iba muy bien. La siguiente verdad que presenta Pablo: Dios como protector durante 40 años. Versículo 18. Durante 40 años los soportó en el desierto. Es decir, que aquí presenta a Dios como alguien que les suplió de todo durante 40 años. Así que aquí presenta a Dios como el Shaddai, el suplidor, el todo suficiente. Y luego nos dice Pablo, y presenta Pablo a Dios como protector de las 7 principales naciones paganas cananeas. Eso está en el versículo 19. Y destruyendo 7 naciones de Canaán, les dio su tierra en herencia. Es decir, lo que Pablo está haciendo es una repetición de lo que sucedió en Éxodo. La salida de la esclavitud del pueblo de Israel con mano fuerte por medio de las 10 plagas, el sustento de Dios en el desierto por 40 años, y cómo Dios por medio del pueblo venció a 7 naciones, las principales cananeas, paganas e idólatras, para darles en herencia la tierra que Dios había prometido a Abraham. ¿Recuerdan ustedes la historia? Todo esto es parte vital de la doctrina o de la teología judía. Hasta aquí los judíos estaban pero perfectamente bien en sintonía con Pablo. Luego, el apóstol Pablo presenta a David, pero lo presenta como de quien desciende Jesús. En otras palabras, como progenitor ascendental descendental de Jesús. Eso está en los versículos 22 y 23. Mira lo que dice. Después quitó a este y levantó al rey David, de quien testificó: he hallado a David, hijo de Isaí, hombre según mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Y es aquí donde comienza el problema doctrinal con los judíos. Pablo presenta a David. Todo judío sabía que de David descendería el Mesías, porque eso es lo que dicen las profecías. Y ahora Pablo comienza a demostrarles que de David desciende Jesús y que Jesús cumple todas las expectativas y requisitos para ser el Mesías. Y esto los judíos no lo habían entendido, y al no entenderlo seguían esperando al Mesías. Y entonces presenta a Jesús como inocente y sin culpa, como lo decía la profecía de Isaías, que moriría como un corderito, como una ovejita, sin culpa, inocente, inmaculada.
que enmudeció y no abrió su boca. Y presenta finalmente el apóstol Pablo a Jesús como resucitado. Entonces, el problema aquí comienza con David y Jesús. Para el judío, David debe ser clave en la descendencia del Mesías, pero no habían aceptado a Jesús como el Mesías. Porque para ellos el Mesías era alguien que venía a liberarlos del yugo romano y no de la esclavitud del pecado. Y Pablo comienza a explicarles que la liberación que Jesús hace ahora es la liberación del pecado, la liberación de la condenación. Al Jesús liberarnos de la condenación, entonces tanto judíos como gentiles podemos tener acceso a la vida eterna, a la salvación, por medio del sacrificio único de Cristo Jesús. Y esta verdad de este evangelio era que no era entendida ni aceptada entre los judíos. Por eso es que cuando termina Pablo de hablar, dice que cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen más de estas cosas. Pero mira lo que dice el versículo 43. Y cuando la congregación ya estaba despedida, muchos judíos y muchos prosélitos piadosos siguieron a Pablo, quienes les hablaron y persuadieron a permanecer en la gracia de Dios. Es decir, que esta nueva verdad que Pablo está presentando, este evangelio que Pablo presenta, de que David es el progenitor descendental de Jesús y que Jesús era la oveja perfecta, el cordero perfecto, que enmudecería y no abriría su boca y que sería llevado al matadero, y que Jesús cumplía todos los requisitos que el Mesías necesitaba tener, y que la liberación de este Mesías ahora no era física, sino espiritual. El hecho de que Jesús, inocente de culpa, murió, pero también resucitó y que está pronto a venir. Esta verdad es la que estaba tocando corazones, tanto judíos como gentiles. Y esta verdad es la que nunca ha pasado de moda y ya vamos sobre 2000 años de historia. El problema es que ahora nos encontramos con tanta distracción, con tanto embeleso, con tanta situación que capta nuestra atención, que somos incapaces de reconocer el verdadero valor que tiene la descendencia de Cristo, la ascendencia de Cristo como humano y como Dios, su sacrificio por la humanidad, su resurrección y su pronta venida a esta tierra. Y cuando no somos capaces de comprender esto, fácilmente nos distraemos en otras cosas. Mis queridos hermanos, es interesante el mensaje poderoso que Pablo estaba dando, pero habían algunos judíos que se sintieron atacados y blasfemaban contradiciendo a Pablo y trataban de contradecirlo de algún modo y comenzaron a incitar a la población para que persiguieran a Pablo y a Bernabé. Y nos dice que Bernabé y Pablo tuvieron que salir. Sin embargo, yo quiero compartir con ustedes estas citas preciosas que encontramos allí mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 42. Cuando ellos salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. No importa cuánta gente, no importa si vas a una iglesia y te rechazan, no importa si los dirigentes rechazan la verdad preciosa, la verdad presente para este tiempo, la reforma pro salud, la vigencia de los mandamientos de Dios, el cuarto mandamiento como día de reposo al Señor. No importa si te rechazan esas verdades,
El juicio de Dios está en efecto. Y la reforma pro salud. Si llegas a un sitio y predicas estas verdades, sinceramente encontrarás oposición. Y algunos de esos oponentes serán los mismos líderes de la iglesia. Pero ¿sabes qué? A la salida siempre habrán hermanos que te dirán: por favor, visíteme a la casa y sígame hablando de estas cosas hermosas. Mira la siguiente cita. Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y una última cita. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Cuando tú, mi querido líder, dejes que el Espíritu Santo toque tu corazón, inspire tu mente y uses la palabra para predicar, entonces, aunque hayan muchos opositores, ciudades enteras se reunirán para escuchar el mensaje de la verdad presente. Quiera el Señor que tú en esta hora, mi querido hermano y hermana, hayas entendido que necesitamos todos ser discípulos de Cristo en este tiempo. Ir a predicar el Evangelio en todas partes, con nuestro ejemplo y aportando con nuestros recursos, dones y talentos. Porque Cristo Jesús está por venir por segunda vez. Está a punto de venir porque las profecías están cumpliéndose ya. Todo lo que estamos viendo ahora es parte de ese cumplimiento. Eso nos acerca más aún de la segunda venida de Cristo. Y solamente Él vendrá para poder llevarnos a casa. Pero antes de ello, tenemos una tarea que hacer. Y es la de expandir el mensaje de salvación por todo el mundo. Por eso te quiero invitar para que te suscribas a nuestro canal, para que apoyes nuestro ministerio, para que nos sigas apoyando en la predicación del Evangelio, para que seas parte de nuestra comunidad, para que recibas de nuestros materiales, para que compartas con otros este mensaje y para que este mensaje se siga multiplicando y que Cristo venga pronto. Ora conmigo. Querido Dios y Padre eterno, gracias te damos, Padre, porque tu palabra es eficaz. Tu mensaje es hermoso. Y queremos que ese mensaje hermoso y eficaz pueda transformar nuestro corazón y nuestra vida y nuestro carácter. Pero que también pueda hacer lo mismo en otras personas. Señor, prepáranos y permítenos ser parte del pueblo al que vendrás a llevar por segunda vez. Hoy nos ponemos en tus manos de amor, sometiéndonos a tu soberana voluntad. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.